a compartirles tiene que ver mucho con lo que Marce compartió el domingo pasado. Recuerdo que él arrancó con una pregunta que era, ¿qué es realmente la iglesia? ¿O qué es la iglesia? Y mencionó el capítulo de Mateo 18, el versículo que dice, el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y bueno, quiero que leamos un poco más sobre este pasaje, así que busquen en sus Biblias Mateo 18. Y vamos a ir repasando un poco qué es qué es realmente la iglesia, cuál es la importancia, ¿no?, de la iglesia, para qué está la iglesia en la tierra. Y Mateo 18. Vamos a arrancar del versículo 10. Y la importancia del perdón. ¿Cuál es? Vale la redundancia, lo importante que es el perdón para todo esto que venimos hablando. Habíamos, si no me equivoco, quedado en que la iglesia, o ser iglesia, es estar en Cristo. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a arrancar y después vamos a ir desglosando un poco más. Dice el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre en los cielos. Vamos a hacer un parate acá, porque ¿qué significa que sus ángeles ven el rostro de su Padre en los cielos? Y la verdad es que no sé. Pero lo importante en este versículo es lo que dice al principio. Es el no menospreciar. No nos podemos enredar muy fácilmente y distraer con cosas que son muy interesantes y que el Señor nos las puede revelar, y amén, a que así sea, pero no podemos perder de vista lo importante del versículo, que es el no menospreciar. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Y qué significa menospreciar? ¿Quién se anima a dar una definición de lo que significa para uno menospreciar? Tener por menos a alguien. No darle el valor o el precio. No darle el valor y el precio. Darle menos valor. Darle claro. menos valor. Algo que tiene más valor. Yo pensaba también en exactamente lo mismo, que es hacer, categorizar, ¿no? Pensar que, bueno, aquel es mejor que el otro, aquel habla mejor que el otro, aquel es más lindo, aquel es más feo, y así vamos menospreciando, o vamos eligiendo, ¿no? A quién escuchamos, a quién respetamos, a quién prestamos atención, a quién honramos. Y no se trata de pedirle, por ejemplo, consejo a cualquiera, o pedirle a alguien a quien sabemos que es inmaduro para recibir consejos, ¿no? Pero prestar atención al hecho de no menospreciar, de no tener en nuestro corazón escalafones, ¿no? De decir, bueno, a este lo escucho porque este es más que aquel otro, o me cae mejor que aquel otro. Digamos, ¿qué os parece? El versículo 12. Si algún hombre tuviera 100 ovejas y se extraviara una de ellas,
¿no dejaría acaso las 99 en las montañas e iría a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no estaban extraviadas. Así también, no es la voluntad ante vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo entre él y tú solos. Si te escucha, ganaste a tu hermano. Pero si no escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra quede firme por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si rehúsa escuchar a los de la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Habíamos hablado también el domingo pasado sobre qué es pecado. ¿Querés hacer un repaso? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Que no era simplemente acciones. Pecado es todo lo que está fuera de Cristo. Y por definición, Juan, lo dice muy claro en su primera carta, que Dios, Cristo, son amor, su esencia es amor. Sería ahora meternos en otro lado, pero no es amor lo que nosotros muchas veces interpretamos como amor, ¿eh? Oh, te amo mucho. Sí. Tiene que ver con otra cosa. Por ejemplo, amor es ir y reprender al hermano, como dice acá, para ganarlo. Pero todo lo que yo hago fuera de Cristo, eso es pecado. Porque fuera de Cristo no hay fe, fuera de Cristo no hay amor, fuera de Cristo no hay luz. Entonces, todo lo que esté fuera de esa atmósfera, que es Cristo, que es iglesia, es pecado. Por más bueno que sea, por más lindo, por más aparente imagen de bondad, Pablo inclusive habla, ¿no? De algunos que tienen apariencia de piedad, pero al no ser Cristo eso se diluye, no permanece, y es pecado. Entonces, como decías vos, en esencia, el pecado es lo que no está en Cristo. Es estar fuera de Cristo. Y uno inevitablemente piensa en acciones, en cosas malas que uno puede llegar a hacer. Pero yo me ponía a pensar de lo que venía hablando Jesús en esta oportunidad. Menospreciar. ¿Está en Cristo o está fuera de Cristo? Está fuera de Cristo. Entonces, menospreciar a un hermano es estar en pecado, es estar fuera de Cristo. No parece grave. ¿Por qué no parece grave? Porque es más común de lo que parece. Entonces, no nos agarramos la cabeza por, en alguna oportunidad, quitarle valor o menospreciar la palabra de un hermano o si lo tenemos que ayudar en algo. Porque lo hacemos mucho y nos tenemos que sincerar. El hecho de categorizar y de menospreciar es algo muy común en nuestra sociedad y entre nosotros. Pero es estar fuera de Cristo. Es pecado. Y si es estar fuera de Cristo, por ende es no ser iglesia. Sí, muerte, pero no ser iglesia. Entonces, todo esto que les comparto es a raíz de lo que el Marce, la pregunta con la que arrancó el Marce el domingo pasado es, ¿qué es realmente ser iglesia? ¿Qué es iglesia para Dios? Y es muy fino porque si nos ponemos a hilar fino sobre nosotros, hay muchas actitudes y formas nuestras que manifiestan todo lo contrario a lo que es estar en Cristo, la esencia del Hijo. El versículo 18 dice, de cierto os digo, todo cuanto atéis en la tierra
habrá sido atado en el cielo, y todo cuanto desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Yo creo que acá está hablando del rol que tiene justamente el cuerpo de Cristo. ¿Para qué es que está el cuerpo de Cristo? ¿Para qué es que está la iglesia en esta tierra? Va más allá de simplemente juntarse los domingos a cantar, a compartir una palabra. Tiene un rol intercesor, ¿no? Y el hecho de no atender a nuestras relaciones interpersonales, que no quiero que parezca que está todo centrado en el hombre, ¿no? Pero tiene gran importancia el hecho de pasar por alto la ofensa, como compartía Marce el domingo pasado, al que se siente ofendido, pasar por alto la ofensa, al que ofendió, arrepentirse y pedir perdón, porque eso es lo que nos mantiene en él. No podemos evitar tener errores o tener fallas o debernos honra, debernos respeto, debernos atención, tiempo. Pero por eso es la importancia que tiene el perdón. Sigue diciendo, otra vez os digo que si dos de vosotros estuvieran acordes en la tierra acerca de toda cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El tener desacuerdo, o sea, el tener rencores entre nosotros, el tener categorizaciones hacia nuestros hermanos, inevitablemente hace que nosotros no tengamos acuerdo, como dice acá. Si 2 de vosotros estuvieran acordes en la tierra en toda cosa que pidan. Nosotros podemos estar juntos en un mismo lugar, juntos en un mismo salón, inclusive, y decir, ¿no?, que estamos reunidos en su nombre. Pero si no estamos acordes, si no estamos en sintonía, si hay cosas que nos debemos en nuestro corazón, dudo que Él esté en medio nuestro. Por eso vuelvo ¿cómo se dice?, repetir la importancia que tiene el perdón. El perdón y el pasar por alto la ofensa. Y es muy importante lo que dice acá, dice que se acerca el 21, acercándose entonces Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Sigamos leyendo. Por esto, dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus esclavos. Y al comenzar a arreglarlas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos, una banda de plata. Y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con la esposa y los hijos, y todo cuanto tiene, para que fuera pagada la deuda. Decidió hacer justicia. Entonces el esclavo, cayendo ante él, se postraba, diciendo, sé benigno conmigo, y te pagaré todo. Y movido a compasión, el señor de aquel esclavo lo soltó,
y le dio tiempo para que le pague. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Le perdonó la deuda. O sea, el esclavo le pedía que lo soltara, que le diera tiempo para pagarle. Y el Señor, movido a compasión, lo suelta y no solo que le da tiempo, le perdona directamente la deuda. Ya no le debía más nada. Pero al salir aquel esclavo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y agarrándolo, lo sofocaba diciendo, si debes algo, paga. Cayendo pues su consiervo, le rogaba diciendo, sé benigno conmigo y te pagaré. Pero él no quería, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron mucho y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces llamándolo le dice, esclavo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Quiero acotar algo. Sí. Uno a veces dice, cuando escucha la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Porque eso es lo que se enseñaba. ¿Qué responde Jesús? No te digo 7 veces, sino ¿cuánto? 70. 70 veces 7. Ahora bien, ¿cuánto es 70 por 7? 490. 7 por 7 es 49. ¿Sí? El número 50, al año 50, estaba el famoso jubileo, donde se liberaba a todos los esclavos. O sea, perdona a tu hermano tantas veces sea necesario hasta que quede totalmente libre, porque lo que atás o desatás va a ser atado o desatado. Pero no solamente tu hermano, sino vos mismo. Porque no es problema de tu hermano, es problema tuyo. Vos tenés que perdonar. ¿Y por qué 10? ¿Por qué se agrega el 0, ¿no? No 7 por 7, sino 70, el 10. ¿Por qué 10? Porque 10, el número 10 habla de juicio. Las 10 vírgenes, por ejemplo, habla de juicio. Ahora, juicio no significa que sea siempre condena. Juicio es discernimiento. Puede ser un juicio a favor o puede ser un juicio en contra. Un juicio. A veces confundimos la palabra juicio con condena. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el juicio, otra cosa es la condena o la absolución. Si estábamos hablando de términos legales, por eso después él aclara, porque si no tratas así, vas a ser tratado de esa manera. Sí, yo meditaba en esto, porque parece un poco confuso, porque primero dice Jesús, si tu hermano peca, ve y repréndelo. Y si no ve y repréndelo a solas, entre vos y él. Y si no te escucha, llama a 2 testigos. Y si no escucha a esos 2 testigos, presentar la causa ante la iglesia. Y si aún no rehúsa escuchar a la iglesia, bueno, tenerlo como traidor, como alguien que no pertenece. Y después Pedro le dice, y si mi hermano peca contra mí, y ahí le dice, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Que es más o menos decir, como hablamos el domingo pasado, pasar por alto la ofensa. Entonces, una cosa es que mi hermano esté en pecado, que es que esté fuera, que yo lo vea en pecado, que lo vea fuera de Cristo. Esto puede ser que vea que está haciendo menosprecio, ¿no? Que tenga categorizaciones en su corazón, o
que como iglesia estemos viendo hacia un lado y él esté viendo completamente hacia el lado opuesto, o esté tomando decisiones que realmente uno ve que no tienen que ver con Cristo. Ahí, a solas, busca reprenderlo, busca ganarlo, porque como decía antes, el versículo 14, así también no es la voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda ninguno de estos pequeños. O sea, trata de hacerlo entrar en razón, en amor, ¿no? Bueno, si no te quiere escuchar a vos, no quiere escuchar a los testigos, no quiere escuchar ni siquiera a la iglesia, bueno, está. Es que realmente no pertenece. Pero ahora, cuando tu hermano peca contra vos, no dice, ve, repréndelo a solas, si no te quiere pedir perdón, llama a dos testigos. No, dice hasta 70 veces 7. Pasá por alto la ofensa. Es importante que no nos debamos nada. En conclusión, que no guardemos tampoco en nuestro corazón rencor. Y que nos cuidemos cómo estamos viendo a nuestros hermanos. Y algo que pensaba antes de arrancar es decirles que es lo más fácil y lo más cómodo es pensar en alguien más. En pensar, bueno, esto Le viene bien a tal. es para aquel otro. No, esto es para mí, para todos. Porque es necesario que realmente podamos no solamente entender para Dios qué es iglesia, sino ser parte de ella. Y para eso nos tenemos que sincerar y vernos. Y ser honestos. Si estamos menospreciando nuestro corazón, si estamos guardando faltas injusticias que nos hacen, si estamos cometiendo injusticias y no queremos arrepentirnos de ello. Quiero remarcar algo que vos dijiste, que me pareció muy interesante, por eso lo quiero volver a repetir. Cuando el Señor habla de reprender al hermano, es al hermano que justamente es tu hermano, está en Cristo, pero que está tomando decisiones fuera de Cristo. Vos ves que está tomando actitudes, o tiene un desliz o algo que no está andando en orden. Entonces, eso sí es reprenderlo para ganarlo al hermano. Esto tiene que ver mucho con lo que pasó después de la última cena, cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Ustedes no necesitan ser bañados completamente, solamente los pies están sucios. Entonces, es un acto de amor, es un acto de servicio, es un acto de ganar al hermano. Pero Pedro dijo, no, a mí no. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y ahí está, ¿no? Si tu hermano, al ser reprendido, se deja lavar los pies, ganaste. Y si no, bueno, anda con otro más. Intentá de nuevo. Y si no, la iglesia. Y bueno, si ya no quiere, bueno, ya no es parte, no tiene parte. Su rechazo al lavarse los pies, a la reprensión. Pero cuando es algo que tiene tu hermano con vos, quiero volver a recordar lo que hablamos el domingo pasado. Si tu hermano te ofendió, es decir, tu hermano es el ofensor y pecó contra vos, pasar por alto la ofensa. Perdonar hasta llegar a ese punto de jubileo, de total libertad. Ahora, si vos te das cuenta que tuviste algo que afectó a tu hermano, deja lo que estás haciendo.
no presentes tu adoración al Señor en tu vida y andarle en las cosas. Y después volver. Porque mientras que eso no sea, ustedes saben, existe un tiempo de separación. Él no nos recibe. Él no nos recibe. ¿Por qué? Porque estoy andando fuera de Cristo, y fuera de Cristo sí hay muerte, y fuera de Cristo sí hay separación. Esto que cantamos y hablamos muchas veces y decimos que en Cristo ya no hay más separación, no está hablando solamente de nuestra separación del cielo de Él con nosotros, está hablando de la separación entre nosotros, porque es Cristo, amados. Y fuera de Cristo sí, hay contiendas, hay divisiones, hay envidias, como vemos en la Escritura que Pablo y los apóstoles denuncian. Y han surgido denominaciones, corrientes y filosofías cristianas, y vemos como algo fragmentado, cuando Cristo no se fragmenta. Todo eso no es Cristo, por eso está fragmentado. Pero Cristo no se fragmenta, porque Cristo es amor, es unidad. Bueno, era eso. Refuerzo. Amén. Y esto es importante porque el fin de todo esto es ser justamente iglesia, pero ¿para qué? Porque la iglesia, como decíamos hoy, tiene un rol. No estás para ocupar un día en la semana o como tradicionalmente se acostumbra. Tiene un rol de intercesión. Y la iglesia no puede operar si no nos reunimos con un corazón acorde en su nombre. No es iglesia.